Tenemos mensajes maravillosos en este libro. Y en esta oportunidad quiero enfocarme en la vida de los marineros que iban adentro del barco en donde Jonás estaba huyendo de los propósitos de Dios. Habíamos hablado días atrás acerca de que sí podemos encontrarnos como cristianos, como hijos de Dios, huyendo de los propósitos de Dios. Jonás se subió a un barco y en ese barco definitivamente vamos a ver la manifestación de Dios. En primer lugar, quiero que vayamos a Jonás capítulo 1 y en el versículo 13. La escena es alarmante, es caótica, es alarmante, porque están en medio de una gran tempestad. Considero de que es importante que nosotros, como cristianos, podamos entender, comprender y hacerle ver a las personas a nuestro alrededor que todo lo que sucede tiene un trasfondo espiritual. Todo tiene un trasfondo espiritual. En el ministerio de Jesús hubieron dos tormentas muy significativas. En una de esas tormentas, el Señor Jesús dice que reprendió los vientos. Dice que reprendió los vientos. Porque Él sabía que había una obra espiritual en ese viento, en esa tempestad que se estaba desatando. Recuérdense que ellos iban para Gadara, a liberar a aquel hombre que tenía y estaba poseído por demonios. Perdón, estaba poseído por demonios. Entonces era obvio que el enemigo no quería que Jesús llegara con sus discípulos. Y dice que a media travesía se levantó una gran tempestad. Y dice que Jesús se paró y reprendió los vientos. Porque él sabía que había una obra espiritual ahí. Pero hay otra tormenta en la Biblia, en la vida de Jesús, en donde era Él que venía en la tormenta. Y de igual forma los discípulos se alarmaron, tuvieron temor, pero al fondo se escuchó: no temáis, yo soy. Y es que hay tormentas en la vida en donde es Jesús mismo manifestándose, pero hay tormentas en las cuales no es la mano de Dios, sino que es la mano del enemigo. Y aunque Dios siempre tiene el control, tenemos que reprender. Hay un trasfondo espiritual. Y en esta tormenta de Jonás también hay un trasfondo espiritual. Recordemos lo que dice en Jonás capítulo 1 y en el versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. El Señor, de alguna manera, estaba permitiendo esa tormenta para poder corregir la vida y el camino de Jonás. Pero fíjense, en medio de esa tempestad, estos hombres con experiencia, estos marineros con experiencia, más adelante en el versículo 13, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Ustedes pueden leer ahí abajo. Dice que aquellos hombres, estos hombres eran marineros que tenían mucha experiencia, eran profesionales en el uso de las barcas, de las embarcaciones, mas ellos no pudieron. Ellos querían llevar la nave a tierra, mas ellos no pudieron. ¿Por qué? Porque había una mano de Dios en el asunto. Muchas veces nosotros creemos que con nuestra experiencia en cualquier ámbito de la vida, o cualquier profesional en el ámbito de la vida, va a traer solución a nuestro matrimonio,
va a traer respuesta a nuestra vida, va a traer respuesta a nuestros hijos. Sin embargo, debemos de entender que detrás de una situación, dentro de un matrimonio, dentro de la situación de los hijos, e inclusive dentro de la situación de nuestro ministerio, de nuestra vida diaria, hay un trasfondo espiritual. Y por más expertos que nosotros queramos buscar para que nos den respuesta, que nos den ayuda, si la mano de Dios no está en el asunto, va a ser en vano, va a haber una frustración, así como hubo frustración en la vida de estos marineros. Podemos leer y podemos notar la frustración de estos hombres que habían trabajado toda la noche en medio de la tempestad para hacer sacar ese barco a tierra firme, pero no pudieron, porque entre más esfuerzo humano había, más se embravecía el mar. ¿Por qué? Porque hay un detalle que ya leímos en el versículo 4. Era una tormenta que había sido levantada por la mano de Dios. Y mientras Jonás no se pusiera a cuentas con Dios, esa tormenta se los iba a tragar. Y así pasa muchas veces. No tenemos que darle mucha vuelta a las situaciones que pasan a nuestro alrededor, que pasan en nuestra vida. Si nosotros no nos ponemos a cuentas con Dios, si no obedecemos su llamado, si no alineamos nuestra vida a la caminata con Dios, a los propósitos de Dios, por más ayuda que queramos buscar con los amigos, por más ayuda que queramos buscar con los profesionales, no vamos a encontrar la respuesta, porque la respuesta está en Dios. Es interesante que estos marineros, al principio de este libro, cada uno de ellos clamó a su Dios. Fíjense, dice, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Cada uno de ellos clamaba a su Dios, pero ninguno de ellos tuvo respuesta de parte de su Dios, sino que al contrario, la tempestad cada vez iba empeorándose más y más. Lamentablemente hoy la sociedad tiene sus dioses, pero son dioses que tienen ojos, dice el profeta, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen manos, pero no tocan. Tienen pies, pero no pueden caminar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Y déjeme decirle que los dioses no solamente son los ídolos que muchas veces conocemos nosotros, sino que muchas veces los dioses pueden ser personas, pueden ser contactos, pueden ser nuestras propias amistades, funcionarios públicos, puede ser nuestro dinero. Recordemos que está el dios Mamón, en el cual muchos recurren como una confianza, pero muchas veces ni el dinero puede suplir una necesidad. Como aquella mujer con el flujo de sangre, dice la Biblia que había gastado mucho en médicos. Ella estaba en una situación difícil, ya había probado con los profesionales con relación a su salud, pero no pudieron ayudarla. Hasta que ella se acercó a Jesús, hasta que ella tocó el borde de Jesucristo. Y este es el mensaje que nosotros encontramos en la vida de estos marineros. Por más que ellos intentaron llevar la barca a tierra, no pudieron, sino que cada vez se iba empeorando más la situación. Y aunque clamaron a sus dioses, tampoco ellos tuvieron respuesta. Hasta que dice la Biblia en el versículo 14 del capítulo 1, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Fíjense qué interesante. Entonces clamaron a Jehová. Ya no están clamando a sus dioses, ahora están clamando hacia el Dios verdadero. Por eso, parte de la reflexión de esta oportunidad es a quién estamos clamando nosotros. ¿Hacia quién estamos invocando nosotros ayuda?
Nuestra ayuda tiene que venir de Dios. Nuestra ayuda tiene que venir de Jehová. Y tenemos que aprender que en medio de la tormenta, en medio de la crisis, en medio de la situación, no va a ser la intervención de Dios la que va a sacarnos a flote, la que va a sacarnos a tierra firme, sino que es si nosotros clamamos y oramos a Dios continuamente, vamos a tener la respuesta de Dios. Así como estos marineros vieron la respuesta de Dios. Ellos vieron aquietarse el mar. Por eso los primeros convertidos en este barco, en este viaje de Jonás, fueron los marineros. Ellos con sus propios ojos experimentaron cómo la quietud de aquel mar embravecido se aquietaba, porque la mano de Dios estaba en el asunto. Y dice que cuando ellos vieron eso, un temor reverente se apoderó de sus vidas, como lo dice ahí en el versículo 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Ellos vieron, y no hay cosa más preciosa, ver cómo se aquieta la situación que parecía para nosotros imposible de que aquello se resolviera. Y vemos en nuestros propios ojos, con nuestra experiencia personal, cómo esa crisis que a nuestros ojos naturales no iba a tener respuesta, aquietarse. ¿Por qué? Porque la mano de Jehová intervino. No fue la mano del hombre, no fue la mano de un experto, de un profesional, sino que fue la mano de Dios que intervino de una manera sobrenatural. Y a raíz de esa experiencia, dice en el versículo 16, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Y esto es lo lindo del nuevo nacimiento. Eso es lo lindo cuando una persona tiene un encuentro personal con Jesucristo. Esto es lo maravilloso cuando una persona tiene una evidencia de la manifestación de Dios en su propia vida. Esto no es religión, esto es una experiencia que cuando estamos atravesando por una situación difícil en donde nosotros no vemos la solución, pero le damos cabida a la manifestación de Dios. Cuando empezamos a clamar al Dios verdadero, cuando empezamos a poner nuestros ojos en Jesús y cuando nos doblegamos nuestras rodillas, cuando empezamos a orar y empezamos a clamar y empezamos a tener fe de que Dios va a solucionar el asunto, entonces vemos la respuesta de Dios. Pero también viene una respuesta de nosotros, como fue la respuesta de los marineros. Ellos vieron la respuesta de Dios, pero Dios vio también la respuesta de ellos. Y dice en el versículo 16, temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Este es un paso importante de un nuevo nacimiento, el temor reverente que viene hacia nuestro Dios. Ese amor reverente, ese agradecimiento reverente que viene a nuestra vida cuando vemos la manifestación de Dios. Pero no solamente llega un temor reverente, dice que ellos ofrecieron un sacrificio al Señor. Viene adoración, viene alabanza a nuestra vida. Viene un testimonio de nuestros labios de que fue la mano de Dios, la misericordia de Dios que estuvo presente en nuestra vida. Pero no solamente viene eso, sino que también ellos hicieron un voto delante de Dios. Ellos comprometieron sus vidas delante de Dios. Sus vidas ya no fueron diferentes. A partir de ahí, ellos se olvidaron de sus dioses y empezaron a servir al Dios verdadero. Y creo que a ese punto quiere llevarnos el Señor. Muchas veces hoy nuestras amistades están corriendo hacia sus dioses y no tienen respuesta. Y por eso es que tienen una situación difícil de años y no pueden salir de esa situación. Y nosotros tenemos que ser fieles en decirle, mira, en la Biblia hay una historia de unos marineros con mucha experiencia que en medio de la tormenta empezaron a clamar a sus dioses, pero no respondieron. Ellos con la experiencia que tenían como marineros trataron de llevar la barca a tierra firme y no pudieron.
Pero cuando ellos empezaron a clamar, cuando ellos empezaron a levantar su voz a Jehová, el Dios verdadero, y cuando Jonás se puso a cuentas con Dios, dice que el mar se aquietó, porque la mano de Dios estaba ahí. Había una respuesta divina. Y a partir de ahí, sus vidas fueron diferentes. Tenemos que decirle eso a nuestros amigos, a nuestros familiares. Por más que lo intentan, la Biblia dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. ¿Cuántas vidas quieren salvar su matrimonio? Pero Jehová no está presente. ¿Cuántas vidas quieren salvar a sus hijos de los vicios, de las drogas, de la rebeldía? Pero la mano de Dios no está presente. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. ¿Cuántas vidas quieren cambiar su vida ministerial? Pero la mano de Dios no está interviniendo. ¿Cuántas vidas quieren cambiar su vida espiritual? Pero la mano de Dios no está presente. ¿Cuántas vidas quieren cambiar su situación financiera? Pero la mano de Dios no está presente. ¿Por qué? Porque necesitamos poner a cuentas nuestras vidas con Dios. Que no nos encontremos en pos de nuestros propios dioses, confiando en nuestras amistades, confiando en nuestros conectes, confiando en nuestra profesión, confiando en nuestras amistades, pero descuidando a Dios. Le ponemos más atención a los amigos, le damos más respeto a los amigos, le damos más reverencia a los amigos, a las instituciones del Estado, cuando la respuesta viene de Dios. Por eso Asaf, el salmista, decía en el Salmo 73, ¿a quién tengo yo en los cielos, sino a Dios? Y fuera de ti, nada deseo. Porque Asaf, al principio de ese salmo, dice que por poco y resbalaban sus pasos al considerar la prosperidad de los impíos. O sea, su confianza estaba desenfocada. Pero entendió cuando entró a la presencia de Dios, como entraron estos marineros, que cuando empezaron a clamar a Dios, entonces ellos comprendieron, al igual que Asaf, que solo de Dios viene la respuesta. Por eso ellos dicen algo, dice algo interesante aquí. Los marineros dijeron esto, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Ellos reconocieron la soberanía de Dios en ese viaje. Dios fue el que hizo esa tormenta y fue Dios quien aquietó esa tormenta. ¿Por qué? Porque hubieron un hombre que se puso a cuentas con Dios. Y porque hubieron hombres como los marineros que empezaron a clamar a Dios y dejaron atrás sus dioses y empezaron a confiar en Dios. Dios no quiere la destrucción de nadie. Dios quiere que todos nos pongamos a cuentas con Él y que empecemos a clamar al Dios verdadero. Si en esta oportunidad esta es tu situación y has intentado por todos los medios, has buscado profesionales, has buscado amigos, pero tu situación sigue empeorando, es la oportunidad que hoy dobles rodillas y empieces a clamar a Jehová, el Dios verdadero. Que empieces a interceder y que empieces a buscar a Dios con todo tu corazón. Que empieces a doblar tus rodillas, a doblegar tu corazón, a poner tu mirada en el Dios de Jonás, a tener paciencia, como el salmista dice, pacientemente esperé yo a Jehová y Él me oyó y de todos mis temores me libró. Puso mis pies sobre la roca. Verán estos muchos y temerán y confiarán a Jehová. Y ese era el testimonio del salmista. Este era el testimonio también de los marineros. Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dios escuchó el clamor de esos marineros. Ellos empezaron a clamar a Dios y Dios escuchó el clamor de ellos.
Y Dios va a escuchar tu clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Hablando de desesperación, había desesperación. Estaban en alta mar. Estaban en medio de una tempestad que ellos mismos dicen que pensaban que la nave se iba a partir y que iban a morir. Había mucha desesperación. En tu vida ha habido mucha desesperación. Y Dios te está hablando. Y hoy en nuestra sociedad hay mucha desesperación. Pero a pesar de que hay mucha desesperación, cada quien está corriendo a sus dioses. A pesar de que cada día hay más desesperación en esta sociedad, humanamente quieren salir de esa desesperación. Y no han volteado sus ojos a aquel que puede librarlos de esa desesperación. Como dice el salmista, me hizo sacar del pozo de la desesperación. Hoy la sociedad en día está en una desesperación. Por eso Dios está levantando hombres como Jonás que puedan tener un mensaje de salvación, que puedan tener un mensaje. Estoy seguro que estos marineros no solamente tenían una desesperación en ese momento, en medio de esa tempestad, sino que en su vida personal, en su vida familiar, ellos tenían una desesperación. Estaban desesperados, pero encontraron en Cristo, encontraron en Jehová la respuesta de sus vidas, como el salmista la está encontrando aquí. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Eso fue lo que Dios hizo en la vida de Jonás. A través de esa tormenta, Él enderezó los pasos de Jonás. Por eso las tormentas son una bendición. Las situaciones difíciles que vienen a nuestra vida son una bendición, porque van a enderezar nuestros pasos, van a enderezar nuestra vida en el propósito de Dios, como enderezó Dios la vida de Jonás. Pero el salmista sigue diciendo, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Es lo que hizo Dios en la vida de estos marineros. Porque dice, entonces ellos empezaron a clamar a Jehová. Porque en medio de la prueba, lo que Dios hace es poner en nuestra boca su alabanza y su adoración. Estoy seguro que cuando estos hombres, estos marineros, al igual que el salmista, cuando el salmista salió del pozo cenagoso, había alabanza en su boca. Y estoy seguro que cuando estos marineros vieron aquietarse el mar y empezar a ver una bonanza y empezar a ver gaviotas volando sobre aquella tranquilidad, ellos empezaron a hacer un voto y decir, Señor, de ahora en adelante te serviremos porque sabemos que tú eres el Dios verdadero. Dejaremos atrás a nuestros ídolos, dejaremos atrás a nuestros ídolos y vamos a empezar a servirte y vamos a empezar a confesar que tú eres el único Dios verdadero. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Estoy seguro que por el testimonio de esos marineros, muchas vidas fueron alcanzadas. Cuando estos marineros llegaron a sus casas y empezaron a testificar a sus familias de cómo la mano poderosa de Jehová había salvado sus vidas en medio de una tremenda tempestad y que sus dioses no tenían respuesta y que sus habilidades humanas no servían para nada, sino que cuando empezaron a clamar a Jehová, el Dios de Israel, Él envió una paz a esas tempestades. Verán estos muchos y confiarán. Por eso es importante que sepas que tus tormentas, tus valles, tus desiertos tienen un propósito en la mano de Dios. Todas las cosas nos ayudan para bien a los que aman a Dios. Solo es de pedirle a Dios el discernimiento para ver que detrás de cada evento está la mano de Dios. Hay un trasfondo espiritual que llevará un propósito eterno en tu vida. Enderezar tus pasos, ponerte en la brecha
y en el propósito de Dios. Y que tu vida pueda tener una experiencia maravillosa con el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Hay respuesta para tus tormentas. Hay respuesta de parte de Dios. Que Dios te bendiga, y si este programa fue de mucha bendición a tu vida, me gustaría que me escribieras, que enviaras un mensaje al teléfono que aparece en pantalla para que Dios pueda seguir bendiciendo tu vida. Y si tú quieres recomendarle este mensaje a alguien, recuerda que tenemos nuestro canal de YouTube, El Ministerio, El Enfoque Bíblico, donde puedes compartir este mensaje con alguien que lo necesita. Que Dios te bendiga.